Esta raza bovina tiene su principal fortaleza en su mansedumbre, ya que mitiga la ocurrencia de accidentes con los bovinos. Esta raza es de origen sudafricano. Los bovinos de esta raza ofrecen al productor ganadero ventajas como su resistencia a plagas y diferentes climas. Los ejemplares de esta raza presentan excelentes niveles de fertilidad, buena calidad de carne, entre otras ventajas. Las ventajas que ofrece la raza Bonsmara son múltiples, entre ellas destaca el fenotipo, posee pelo corto, es una raza bovina resistente al clima y garrapatas. En esta raza bovina siempre se ha destacado la ganancia de peso de los machos y la fertilidad en las hembras, características que la hacen una raza muy rentable. Los terneros, al momento del parto, nacen pequeños, aproximadamente de 20 a 22 kilos, por lo cual el problema de partos distóxicos es casi nulo. Que sean pequeños al nacimiento no significa que sean débiles. Los terneros recién nacidos inician a tomar leche rápido, y al destete los machos cruzados pesan 240 kilos, y las hembras están en 220. Quienes fueron pioneros con esta raza y realizaron cruces, sacan a sus bovinos para sacrificio con 550 kilos, a los 28 meses. Es mucho más rápido de lo que se lograba con otras razas especializadas en la producción de carne. Expertos ganaderos no recomiendan poner a trabajar esta raza Bonsmara para ganaderías con visión doble propósito, debido a que el ternero no va a tener que comer. Lo que se busca es que la vaca cuide a su cría contra otros animales que puedan causarle daños. El escenario ideal es que la vaca o novilla destete a sus terneros después de los 8 meses, con el 50% del peso que ya tiene. Podemos concluir que no hay razas malas, sino más bien ganaderos tercos.